Y con todo esto quiero darle la bienvenidísima a Marisa Lazo. Antes quiero dar una breve presentación de su reseña, su biografía, que bueno, la tuve que súper resumir porque es extraordinario su currículum y pues bueno, ahí les va un poco de lo que encontré acerca de ella. Marisa Lazo es fundadora y directora de Pastelerías Marisa desde 1992. Actualmente cuenta con 94 sucursales o más, ¿verdad? Ya, cientos de sucursales le vamos a poner aquí, incluyendo Pastelería Tía Lola y Dolce Natura, sumando un grupo de más de 1000 colaboradores. Marisa es un ejemplo de trayectoria empresarial con la cadena de pastelerías y helados sin franquicias más grande de México y el único modelo de negocio en el mundo que logra tener más de 60 sucursales en una misma ciudad. Una mujer apasionada del aprendizaje continuo y la socialización del conocimiento. Una de sus filosofías de vida es la generación de abundancia a través de la generosidad, mismo principio que ha trasladado a su modelo de empresa, donde el propósito es generar un bienestar y desarrollo tanto para las personas que colaboran ahí como para la sociedad. Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre los que destacan Trayectoria Empresarial 2015 Endeavor de México, EY Entrepreneur of the Year 2016 y fue la primera mujer en recibir el premio Mérito Mercurio Empresarial 2011, otorgado por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. En 2020 nace Fundación Marisa, con el propósito de colocar los cimientos para una sociedad más justa, donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades para desarrollar las capacidades que le permitan transformar sus condiciones de vida y de su entorno. Su personalidad tan optimista la ha llevado a participar en foros locales, nacionales e internacionales. Es Shark en Shark Tank México. También participa en diversos consejos, entre los que se encuentran el DIF Jalisco, TEC de Monterrey, Banamex, Cámara de Comercio, Coparmex, Jalisco Como Vamos, el YPO, a nivel local y regional en Latinoamérica. Y es miembro de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Y además es prologuista del libro Empresa Utópica, el negocio de dejar un mundo mejor, para quien pido un fuerte aplauso para que se venga acá conmigo a platicar. Muchísimas gracias. Me pasan el micro para... mira, no, pues ya van un paso adelante, ¿verdad? Yo apenas aquí preguntando. Te paso una agüita. Aquí tengo también. No, pues ya todo también. ¿Cómo estás, Marisa? Muchísimas gracias. Encantada Estoy de estar aquí, feliz. encantada. Qué emoción con tu libro y que ya esté listo. Sí, ya por fin. ¿Te acuerdas que te dije que era para agosto? Sí. Pues bueno. Ahí se nos fue unos meses. Le dije, córrele porque es para agosto. Y ahí, súper aplicada, Marisa me mandó el prólogo. Y oye, se va a pasar un medio año después, ¿no? Entonces, bueno, tengo unas preguntas para ti. Primero, para tener una conversación entre tú y yo y que después también el público presente y el público que está conectado con nosotros de toda Latinoamérica que te pueda preguntar cosas. La primera que tengo es una curiosidad que no te he hecho, que dice, al ser una persona tan admirada, respetada y ocupadísima, ¿por qué aceptaste escribir el prólogo de mi libro? Mira, por varias razones. Una, te conozco y conozco cómo haces las cosas y tu filosofía de vida y de trabajo coincide mucho con la mía. Entonces, desde que te conocí, hicimos clic porque somos muy, muy similares en ese sentido. Y dos, Leche, cuando me lo enviaste, me lo pediste, pero me enviaste el libro, el borrador, y pude entonces darle una leída, y cuando vi los temas, así nada más rápido, le di una leída así, dije, no, son los temas que a mí me apasionan, los temas que a mí me interesan, y además está súper estructurado, no, me encantó, y dije, por supuesto que te doy el prólogo, con todo gusto. Y me agarraste justo al final del mío, entonces también estaba súper llena de trabajo, pero dije, no, son las cosas en las que uno tiene que participar y apoyar, y de verdad, cuando vi la manera en cómo compartes el tema, cómo lo esquematizas, todo, la manera en cómo pones ejemplos y cómo ayudas a que las personas lo aterricen. Me pareció un libro con mucho contenido, pero a la vez un libro pragmático, un libro, o sea, algo que he aprendido yo, que lo comparto ahí en el prólogo, es que a veces generamos mucho contenido, leemos, escuchamos podcasts, escuchamos conferencias interesantísimas, nos podemos meter a carreras, diplomados, especialidades, pero luego nos cuesta mucho trabajo en el día a día aplicarlo. O sea, como que te quedas con todo el conocimiento y llegas a tu oficina o a tu casa o con tu familia y a lo mejor la primera semana haces el cambio, pero después no. Y entonces tu libro, también me di cuenta cuando lo ojeé, que tenía muchas actividades y cosas que teníamos que estar llenando y cosas que tienes que estar preguntando después. Entonces dije, esa es la manera en cómo se debe de aprender. Y tú bien dices después, ahí cuando ya lo leí, encontré que dices, no es un libro para leer, sino para hacer y para hacer. Entonces dije, este sí es mi tipo de
de libros y creo que es la manera en cómo puedes tener un impacto realmente duradero en las personas. Pues muchísimas gracias. No, Como ya te súper dije, ya encantada. lo hemos compartido, o sea, de verdad para mí eres una persona muy admirada, muy respetada y cuando me dijiste que sí fue como, ¡ah! O sea, dije, Así no gritaba, manches. así gritaba. Sí, le mandé una nota de Literal. voz. Saben que nunca mando notas de voz, ¿verdad? O sea, Sí. que las notas de voz no son lo mío, le mandé una nota de voz. Sí, Y le puse, no, emocionadísima. muchísimas gracias, estoy súper feliz, te mando el documento, le hice Sí, llegar el no. documento impreso, todo, y de verdad es un honor para mí y No, para al el libro. contrario. Y la segunda razón, a lo mejor que ahorita que te escucho, porque lo recuerdo cuando me hablaste, Sí. es que José Luis, él habla de mis premios, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que ha conseguido José Luis, ha conseguido mucho más que yo a su corta edad. Y lo que me encantó es que buscó la forma, se tiene una parte de José Luis muy padre, que es muy generoso. Entonces, es perseverante como nadie se puedan imaginar, hace las cosas hasta que las consigue, no le importa cuántas veces lo batien. Entonces yo sabía que si le decía que no del prólogo me lo iba a rogar hasta que le dijera que sí. Entonces ya, pues mejor de una vez de la primera le digo que sí. Y entonces se me hizo muy padre porque mucha gente tiene grandes éxitos, mucha gente tiene muchos premios, pero muy poca decide, déjame desglosar qué hice bien y déjame compartirlo para que a otros les vaya también como a mí. Y eso se me hizo hermoso. Que dijiste, déjame decirte qué sí he hecho bien. Y entonces dije, no, esos son los tipos de proyectos en los que me gusta estar. Ay, Sí, muchas gracias, sí. muchísimas gracias. Sí, Gracias, padrísimo. gracias. No, hombre, mil gracias. Padrísimo. Mil gracias. Ahora entrando un poco como en el tema pues del concepto de la empresa, ¿no? Porque sé que tú tienes una forma de pensar, porque yo le digo que parece que hablo con ella a diario porque escucho su podcast todo el tiempo. Para ti, ¿qué es la empresa o qué es empresa como palabra empresa? ¿Qué implica? O para ti, ¿qué es que tienes esta cadena tan grande, que estás abriendo otros estados, que estás como rockstar ya Sí, en México? ¿Qué es empresa para ti? Sí, mira, para mí empresa, antes de leer tu libro y ver lo que era la empresa utópica, y que no le había puesto como palabras a lo que para mí fue crear una empresa, porque yo creo que hay muchas maneras de hacer empresa, muchas maneras así como hay muchas maneras de bailar, yo creo que hay muchas maneras de hacer empresario. Y entonces la empresa es, porque en un inicio me ha tocado ver muchos emprendedores que tienen una buena idea o tienen un buen producto, y ya empiezan a hacer un plan estratégico y un plan de negocios, y yo digo, a ver, no. Primero tienes que tener un producto exitoso, y luego ya después haces un plan de negocios. Primero es un laboratorio hasta que te queda bien. Entonces yo creo que es pasar primero por una etapa en la cual tengas un producto ganador o algo que funcione, y entonces una empresa es cuando ya empieza a generar ingresos, cuando ya empieza a tener más colaboradores, y yo creo que hoy en día una empresa, como bien lo decías tú hace ratito, hoy en día una empresa es un ente, y una empresa ideal o una empresa utópica, o una empresa como la que nos gusta a José Luis y a mí, como la que yo creé mi empresa sin saber que era utópica o sin saber cómo lo estaba haciendo, porque mi carrera es psicología y mi maestría es en psicoterapia psicoanalítica, o sea, imagínense, nada que ver con los negocios. En mi vida estudié negocios, y entonces yo lo hice como medio entender, así, como yo más o menos pude, pero sabía y siempre sentía que tenía que ser, o sea, para que sea empresa, creo que tiene que ser de beneficio no solo para los dueños o los accionistas, sino que tiene que ser un ente que tenga beneficio en su comunidad, que tenga beneficio con sus colaboradores, que tenga beneficio en su país. Entonces, eso hoy en día es como todos los stakeholders. Ya no se vale decir, ay, mi empresa es buena porque le doy mucho dinero a los accionistas o porque nosotros los dueños nos va súper bien. Eso ya hoy en día no se vale. Y entonces, ahí fue cuando empecé, la verdad es que no lo entendí al principio. Yo en un principio, o sea, ¿qué les puedo decir? Tenía una hojita de entradas, salidas y bueno, pues esto me sobró al final del mes y ya decidía si compraba otro horno o una camioneta o me iba de viaje. Pero con el tiempo entendí que la empresa es mucho más que solamente hacer dinero o solamente tener un producto y venderlo por todos lados y que te vaya bien. Entonces, porque si no sería como, tal vez podría ser la diferencia entre un negocio y una empresa. Sí. Una empresa es algo mucho más grande. Sí. ¿Verdad? Sí, es verdad. Sí, Y los líderes de una empresa tenemos que ser personas que siempre nos estemos preparando y es algo que admiro de José Luis y que siempre coincidimos, que siempre estamos leyendo, metiéndonos a 1000 cursos. Yo todo el día escucho podcast, todo el día leo, siempre aprovecho todo mi tiempo en preparar mi video. Cada año tengo que ser una mejor líder, porque la líder que creó Marisa en un principio y que la creció no es la misma que hoy en día necesita mi empresa. Mi empresa necesita otro tipo de líder y yo tengo que estar mejor preparada. Y no sería cuando llegó el COVID, tienes que estar todavía mejor preparado. Claro. Entonces, para mí, eso es una empresa, o sea, algo más, mucho más grande. Sí, y algo que haga más grande a su país, ¿no? Sí, súper bien. Y de hecho, sabes que también, ahora que hablas del tema del COVID, cuando pasó esta situación, que yo escuchaba tu podcast y que decía, no, pues, ¿sabes qué? Me está pasando esto desde la vulnerabilidad, ¿no? O sea, de que muchas veces vemos a empresarios así como súper admirables y de repente decimos, no, seguro la pasa súper bien todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿o por qué siempre está de buenas Marisa? ¿O por qué? O sea, pues también obviamente hay miles de adversidades en el camino que hemos aprendido también a tener como esta parte de tener esta actitud positiva, ¿no? Pero
cómo se vive el positivismo siendo empresario con tantas adversidades, con más de 100 sucursales, con 1000 colaboradores, con temas legales, fiscales, ¿verdad? O sea, transporte, logística, gente, Todo. o sea, ¿cómo se vive ese optimismo para que las personas que nos están viendo y para los que están aquí presentes podamos entender que realmente siempre tenemos con esta sonrisa y que es la actitud, porque sabes que en el libro hay una P de positivismo en las 12 P's de líder, pero cómo se lleva a la práctica, cómo se vive el positivismo. Ok, es una buena pregunta. A ver, voy a tratar como de desglosarla. Creo que una cosa es que seas positiva y otra cosa es que no tengas problemas, ¿verdad? O sea, problemas siempre hay. El COVID nos tocó a todos. No hubo una sola empresa, un solo negocio, una sola familia a la cual no le impactara. Pero todo tiene que ver con la actitud. Entonces, si tú enfrentas los problemas o enfrentas los retos con una actitud positiva, es mucho más probable que te vaya bien. Pero sobre todo lo que yo he descubierto es que si tú como líder eres positivo y ves, yo tengo unos lentes que siempre veo lo bonito de las personas, lo bonito de los lugares, lo bonito de todo. Siempre veo el color de rosa de las cosas. Claro que hay miles de manchitas y también las enfrento, pero yo normalmente primero veo lo bueno. Y entonces me fijé justo con el COVID, así como llegando a tu pregunta más, para mí era muy difícil, casi 100 puntos de venta, no podía ir a visitar las sucursales. Al principio, ¿se acuerdan que no nos dejaban ni salir? Tuvimos que cerrar muchos días, estaba un poco complicado. Y yo decía, ¿cómo le voy a llegar a la gente para que sepan que estamos ante un gran reto, pero no nos vamos a romper? Y entonces yo grababa videos así en el escritorio de mi oficina, les mandaba abrazos, les mandaba decir cómo estaban las cosas, pero siempre con una sonrisa, sí, siempre porque así soy, mi actitud. Y la gente después me dijo, Marisa, mis colaboradores, muchos me escribieron correos diciéndome, en esos momentos más duros, cuando más miedo teníamos, el ver tu cara como con la sonrisa, decíamos, y no creo que les decía por cosas buenas, o sea, les decía, a ver, no podemos, porque atendemos a clientes, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué onda con el tapabocas, los cuidados, las temperaturas, la gente enferma, etcétera? O sea, no eran noticias bonitas, pero mi actitud siempre era de que juntos vamos a poder salir adelante, si ya pasamos otras cosas más duras, no se preocupen, vamos a pasar esto. Entonces, lo que me di cuenta es que cuando tú eres un líder positivo, la gente a tu alrededor quiere trabajar contigo y la gente a tu alrededor se siente mejor. Entonces, no es que hayan enfrentado diferente que mis compañeros empresarios, pero si lo haces con una sonrisa, la verdad es que sí hay una gran diferencia. ¿Y qué me ayuda a hacerlo en el día a día? Porque tampoco es tan fácil llegar y que te digan como ahorita que tenemos 50 infectados, porque este COVID está ahorita mucho peor que el anterior. Por fortuna es menos grave, pero finalmente de repente sigue produciendo, pero ya no tiene 50 personas para hacer los pasteles, pues ¿cómo? O sea, que los que hacían las roscas, los que hacían qué. Entonces, algo que me ha servido a mí mucho es, o sea, yo estoy como muy consciente, y tú lo hablas mucho, porque así empiezas tu libro con el líder utópico, y yo estoy muy consciente que nosotros los líderes somos como esa herramienta que tiene que estar como muy pulida y muy bien para poder ser un buen líder. Entonces, hago muchas cosas para yo estar bien y que cada persona es diferente, pero a mí, por ejemplo, hacer ejercicio es importante y arrancar mi día, además de que me como todos los pasteles, entonces si no hago ejercicio, pues acabo así, entonces no, entonces tengo que hacer ejercicio primero. Y luego, por ejemplo, meditar, que también lo platicas ahí. Para mí es importante meditar, entonces me doy cuenta que si no medito, por ejemplo, yo en lo personal, si no medito, en las mañanas cuando llego estoy como más irascible o más fácil, las cosas me prenden, y en la meditación me acuerdo, ¿para qué estoy aquí? O sea, estoy para ayudar a los demás, estoy para servir, estoy para que todo nos vaya bien. Entonces, me va cambiando y si lo hago temprano, como que ya me hace mi mindset, y entonces puedo ser una líder más positiva, una líder más compasiva, una líder más tranquila, etcétera. Entonces, es como una manera de vivir en las buenas, en las malas, en las regulares, pero que tienes que estarte lo recordando. O sea, no es como, ay, ya, soy súper positiva y ya siempre voy a estar así. No, o sea, tengo que estar chambeándole las cosas que son importantes para mí. Sí, dormir bien, por ejemplo, que es súper importante. Muchas cosas, ¿no? Súper importante, y eso lo quiero ligar para que de una vez entremos en ese tema que estás hablando de la meditación, de todo este tema como interior. Como recordarás, en la parte 2 del libro describo yo al señor miedo, ¿no? Sí. Y tú has hablado de subir el volumen de nuestra voz interior y así llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? O sea, ¿qué significa subir el volumen de nuestra voz interior? Sí, algo que coincido mucho con José Luis y que lo vi en su libro, José Luis hace mucho hincapié en esto, que nos preparemos mucho, pero también que nos sintamos seguros de nosotros mismos. Cuando a José Luis le decían, es que no vas a poder conseguir ese premio, no vas a poder conseguir esa, o sea, jamás ningún mexicano ni un latino lo ha conseguido, no importa, yo lo voy a conseguir. Entonces, pues pues es que era su voz interior que él siempre se echaba por y no dejaba que las demás personas lo tumbaran. Entonces, yo he aprendido, las mujeres sobre todo, somos más susceptibles a las voces exteriores, estamos más atentas a qué piensan los demás de mí, cómo me veo, qué van a decir, ay, no voy a decir que sí, voy a hacer tal favor, o me quedo más tarde en la oficina para que todos vean que soy súper linda, súper generosa, súper amable, ¿verdad? No importa si llego tardísimo, no importa si está enfermo mi hijo, no importa si estoy muerta de cansancio,
que yo sea linda, ¿no? Que sea vista. Así nos educan y es muy pesado. Entonces yo he ido aprendiendo que lo mejor es escucharme a mí y bajarle el volumen, y lo practico mucho en mi podcast, y es como bajarle, así me lo enseñó mi terapeuta, y dice, bájale el volumen a las voces de afuera y súbele a la tuya, y yo, ay, qué maravilla, sí. Porque finalmente siempre hay gente que te va a estar juzgando y hay cejas que se levantan y, ay, ¿de verdad puedes cuidar a tus hijos y ser empresaria? Y no ¿están bien ellas? ¿Estás seguro que están bien? Con esas duditas así de, ay, ¿a poco lo haces todo? ¿A poco lo haces todo bien? Y diciendo en el fondo, a mí, la típica que Sherry Sandberg lo dice padrísimo, que la CFO de Facebook dice que lo peor que nos puede preguntar una mujer no es nuestra edad ni nuestro peso, sino, ¿cómo haces tantas cosas? Y dice, y en el fondo está diciendo, todo te sale mal, ¿verdad? Entonces, con esa ceja así levantada. Y entonces, hay gente muy porrista y gente muy linda, y yo con el paso del tiempo me he encontrado cada vez más, pero siempre habrá una suegra, una tía, una señora imprudente o un amigo imprudente que te va a preguntar algo así, ¿no? Entonces, si no los haces tanto caso y si sabes que van a existir, te ayuda. Entonces, creo que un líder utópico puede encontrarse muchas veces, como te encontraste tu gente que te dice, es que, y lo acabas de comentar, no se puede hacer una empresa haciendo el bien y que te vaya bien económicamente. No se puede. Y también te dicen, no se puede en México pagar todos los impuestos y que te vaya bien. Y sí se puede. Se puede pagar todo, los impuestos, el seguro social, todo, y te puede ir bien. Entonces, eso creo que si tú confías en ti, y tenemos que trabajarlo mucho las mujeres, en confiar en nosotros, en nuestra voz, en nuestras capacidades, y no dejarnos intimidar por esas voces. Entonces, yo cada vez me vale más madre. Que digan los demás y me hago más caso a mí. Súper bien. Trato, todavía sé que hoy me balancean, pero cada vez es menos. Sí, súper bien. Oye, bueno, el tiempo es súper sé. corto, ¿verdad? Yo me podría quedar aquí platicando contigo muchísimo más tiempo, pero quisiera terminar con una pregunta. Bueno, con dos. Así para empezar con las preguntas que tengamos también ahí a través de YouTube, que Gaby nos va a ayudar con ellas, y también con las preguntas que podamos tener aquí en físico. A ver, ¿cuál voy a preguntar esto? En el prólogo escribiste lo siguiente. Algunas veces la soberbia, el ego y la comodidad de la zona de confort nos convencen de no movernos, de continuar con las mismas prácticas. No olvidemos que lo que nos llevó a donde estamos actualmente no será lo que nos llevará al siguiente nivel. La pregunta es, sí, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos cayendo en esta soberbia y qué hacer para salir de esta soberbia? Ok, buenísimo. Qué bueno que me encanta esa pregunta porque es un tema que traigo últimamente, el ego. Yo creo que el ego es nuestro gran enemigo. Y es nuestro enemigo al principio, a la mitad y al final de nuestra vida. Siempre. Y entonces, si tú crees que ya le hiciste, si tú crees que ya recibiste todos los premios que podías recibir o todo lo que querías en la vida, o que ya le hiciste mejor que los demás, te puedes empezar a marear arriba de un ladrillo. Entonces, creo que es bien importante, te lo voy a contestar como con dos partes. Una, creo que es muy importante que siempre estemos atentos a ese ego que nos hace sentir especiales, porque no somos especiales. Todos somos seres humanos normalitos, que nos tocaron ciertas circunstancias, y yo tuve el privilegio de nacer en una familia donde a mi papá le encantaba la educación y pudo pagarnos una buena educación. Pude haber nacido en otra familia donde no me podía pagar la educación. Entonces, tengo como que, si tú reconoces todo lo que los demás hacen por ti, si agradeces todo lo que tanta gente hace por ti, yo a mis colaboradores les agradezco todos los días, y a veces hay gente que me dice, Marisa, pero ¿por qué les agradeces tanto si les estás pagando? No importa. Lo están haciendo muy bien, ¿cómo no voy a agradecerles? O sea, no porque, y se lo pido con muy, o sea, por favor, me haces tal cosa, pero si ya les pagan, no importa, se lo tengo que pedir por favor, porque son personas igual que yo, ¿no? Entonces creo que entre más nos acordemos que somos seres humanos normalitos y le bajamos al ego, más te ayuda a conseguir todo lo que prometes y que promueves en tu libro. Y la segunda, con la zona de confort. Entonces, hay que cuidarlo siendo consciente y diciendo, a ver, todo el tiempo, yo me lo reviso, les prometo, todos los días. Porque es que si no, es bien fácil que te pierdas. Te sacan una revista, te toman una foto, te piden un autógrafo y no, ya valió madre, ¿verdad? Ya tú se olvídenlo, ¿no? O sea, ya te va a ver así. Entonces, tienes que estar todo el tiempo recordándote, no, soy normalita. Y la otra cosa es la zona de confort, que me parece súper importante. Nosotros tendemos a quedarnos como muy a gusto. Pues ya llegué aquí, pues ya para qué le busco más. O ya si me salió bien, ¿para qué le muevo? Y la única manera en cómo podemos crecer como seres humanos, y obviamente como empresa, es saliéndote de esa zona de confort. Diciendo que sí, a mí cuando me invitaron a Shark Tank me moría de miedo. Dice, ¿qué? Es una cosa una conferencia, otra cosa salir en una tele a nivel nacional, ¿verdad? Con 14 cámaras, 140 personas de producción, no sé yo, no, o sea, pero dije, me voy a aventar porque siempre, aunque me dé miedo, digo que sí. Entonces me aventé, y así igual muchas cosas que me he muerto de miedo, digo que sí, y es donde más crezco, donde más aprendo. Entonces también aquí la gente le puede dar miedo tener otra manera de crear una empresa. Puede decir, pero si ya tengo 20 años con esta empresa, o mi papá la hizo así, ¿para qué le cambio y la hago utópica?
porque tenemos que salir de esa zona de confort, porque tenemos que buscar tener un impacto más positivo y porque México se merece, y lo digo en el prólogo, México se merece este tipo de empresas. O sea, ya no se vale ni crear empresas ni crecer empresas pensando solamente en nosotros y que nos vaya bien. Ya no se vale. De verdad. Y México está como está porque así hemos sido. Tenemos que pensar mucho más en la comunidad de nuestros colaboradores y hacer las cosas bien, como lo enseñas tú en tu libro. Sí, muchísimas gracias. No, y no la digas. última pregunta que tengo antes de pasar con las preguntas que tenemos en YouTube, y también las que tenemos aquí presenciales, es por qué los invitados presenciales y los conectados deberían leer Empresa Utópica, el negocio de dejar un mundo mejor. ¿Por qué deberían leerlo? Uy, por muchísimas razones. Pero bueno, a ver, déjame pensar poquitas respuestas. Mira, uno, como les dije, por lo práctico y pragmático que está. Otro, porque está muy divertido y tiene muchos ejemplos. Y yo he aprendido que para que las cosas te queden, si te echan puro rollo, al siguiente capítulo se te olvidó. Pero en cambio, si te platican de cuando fueron y llegaron y que la mamá y el papá y los acompañaron y la porra y se subió con su cheque y bajó con el avión con el cheque, no sé qué, pues no se te olvida nunca, ¿verdad? Nunca, al muchacho cargando el cheque. Entonces, eso tienes el libro, que todo, y la parte que les dije que te lleva muchos ejercicios que te llevan a pensar. Y la otra parte también es que tienes una mente súper esquematizada, tienes algo muy particular, muy especial, y entonces lo divides muy padre en lo que es una persona, una utópica, una empresa, un mundo, un todo, y entonces te va llevando como de la mano y te va convenciendo. Entonces, léalo porque sí se puede, das pasos 1, 2, 3, 4, un A, B, C, D, E, F, todo así es así, todo el libro, y entonces no hay manera de que no lo hagas, o sea, no hay manera, y con tus ejemplos y con tu vida y con todo lo que has conseguido y lo chavito que estás, pues, obviamente lo puedes hacer todo. Entonces creo que no deben de dejar de leerlo por ningún motivo. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a preguntas. Empezamos con alguna pregunta que pueda tener el público aquí presente. Directamente podríamos aprovechar para Marisa, porque a mí me van a tener todavía un par de horas. Entonces ahorita me preguntan a mí, para Marisa, alguien que tenga alguna pregunta y vamos por alguna pregunta de YouTube después. Entonces, a ver, alguien aquí presente. A ver. Itzel es mi hermana. Ah, Sí. mira, sí, qué emoción. Bueno, primero felicidades por Gracias. la mujer que eres, Muchas gracias. bueno, mi pregunta es, tu mayor impacto Te van a pasar social- un micrófono para que puedas repetir la pregunta y que las personas de YouTube. Ajá, por favor. Bueno, tu empresa de Marisa, ¿cuál es el mayor impacto social que tienes? O sea, ¿hacia dónde va dirigido y por qué lo decidiste así? Ok, es una buena pregunta que me lleva a reflexionar. ¿Por qué lo digo? Bueno, yo creo que el primer impacto social que empecé a tener fue que el 80% son mujeres. Éramos 87, ya le hemos ido bajando porque no nos dan premios de equidad de género porque tenemos demasiadas mujeres. Estamos del otro lado. Y yo me di cuenta que era mucho más difícil, si tienes más de 50 años, mujer, era dificilísimo que te contrataran. Entonces mi primer impacto fue como, no, a ver, mujeres y de todas las edades. Y no importa si no saben hacer las cosas, nosotros les enseñamos aquí. Entonces, el tener un cambio en las vidas de estas mujeres, para mí es como súper positivo. El segundo fue, una vez que creamos la fundación, que surge de la empresa y que se fondea de la empresa, fue como mucho más canalizado al tema de mujeres y de equidad de género, porque yo he visto que es algo que necesita México, bueno, lo necesita el mundo y México en especial y particular, ¿no? Entonces también ahí. Y luego también regalamos muchísimos pasteles. Nos encanta compartir, es uno de nuestros valores y nos encanta regalar. Es el saber que le damos una sonrisa a los niños en un orfanato que felicitan su cumpleaños, o a un niño que está con cáncer en un hospital civil, o a unos viejitos en el asilo que les mandamos el vaso blandito porque ya no tienen dientes o gelatinas. Ese tipo de impacto social también me emociona muchísimo. Pero yo creo que lo que más me emociona es con mis colaboradores, el pensar que muchos de ellos tenemos prepa dentro de la empresa, entonces se gradúan de prepa y luego se meten a estudiar algo más. Entonces ver que empiezan a ser mejor personas, que de repente se pudieron comprar su casita que no tenían casita, o su carro, o que sus hijos, por ejemplo, y pueden ser mis colaboradores o pueden ser mis proveedores, porque por ejemplo, Gustavo, el que me surte el huevo, que está conmigo desde mi casa, o sea, tiene casi 30 años surtiéndome huevo, me contaba el otro día, hace unos meses, y yo lloraba con la emoción, que había podido mandar a sus hijas, él había llegado en una camioneta chiquitita a venderme la primera caja de 360 huevos, y me decía que había mandado a sus dos hijas a la Panamericana a estudiar, y que una de ellas ya se había ido a Canadá, que se había casado con uno, y que el otro estaba haciendo otra maestría en Europa, y me decía, todo vendiéndote huevos. Y yo, no, qué maravilla. Entonces, ese tipo de impacto es lo que te hace feliz. Y lo dice José Luis, y yo no me canso de repetirlo, de verdad, nada te hace más feliz al final del día y cuando piensas que si le hiciste bien a alguien más, o sea, el ganar mucho dinero o no, el que te den premios, pues es padre en ese momento, pero se te va.
Pero el pensar que Gus pudo mandar a la escuela así a su hija, porque le compro huevos yo y que cada vez le compro más, pues digo, ¡qué maravilla! O que uno de sus colaboradores puede hacer algo más con sus hijos y llevarlos de viaje, todo eso es súper emocionante. Pregunta rápida, ¿cuántos huevos compras a la semana? Es que yo me como 6 al día, entonces la gente me dice, comen muchísimo. No, ahí va Marisa. No, consumimos más de 600,000 al mes. Ay, ustedes qué Y se difícil siguen que abriendo es. así a mano, o sea, no usamos materia prima 600,000 huevos. de polvo. Dato curioso. Bueno, siguiente pregunta, ¿tenemos alguna? A ver, aquí presencial, ajá, sí, con Daniel. Daniel es uno de mis mejores amigos. Ah, qué padre. Hola, Marisa, O sea, que mucho trajiste gusto. Toda tu familia y tu porra. Todo mi porro está Eso. aquí presente, sí, sí. ¿Cómo haces para, no sé si te ha pasado que llega un punto en que dices, bueno, ya mi empresa sigue creciendo, seguimos y empiezas a sacrificar tu calidad de vida personal? ¿Cómo es para equilibrar y decir hasta qué punto? Me queda claro que llegas a tener una empresa que empieza a ayudar mucho a muchas personas, pero hasta qué punto, sin caer en la zona de confort, dices, ya no quiero más, ya estoy en un punto donde si sigo, empiezo a sacrificar cosas personales. ¿Cómo haces para la motivación y para no caer en esa parte? Claro, es muy buena pregunta y sabes que esa la tengo muy clara desde el inicio. O sea, desde que yo empecé a construir mi empresa, dije, a ver, quiero ser empresaria, bueno, no, empresaria la verdad no decía. Quiero poner un negocio de pasteles, pero mis hijas estaban chiquitas, tenían 1 y 2 años. Entonces yo tenía muy claro que en las tardes quería estar con ellas. Entonces dije, voy a crecer lo que pueda crecer en las mañanas. Y no voy a sacrificar mis tardes porque para mí mis tardes con mis hijas es prioridad. Y entonces hasta el día de hoy trabajo solo en las mañanas y he crecido. Recuerdo que hace muchos años me decían, Marisa, ya vete a México, ya expándete. Y yo decía, no, porque irme a México significa que voy a estar viajando, mis hijas están chicas, no quiero. Entonces yo tuve muy claro, entonces creo que el método es tener clarísimo cuáles son tus prioridades y no salirte y no renunciar a ellas y decir, no, si esto implica que no puedo estar con mis papás cuando me necesiten, o si esto implica que tengo que andarme en el avión, por ejemplo, para mí, hay otras personas que no, pero yo estar todo el día viajando y volando y durmiendo en hoteles, pues no se me hacía nada atractivo. No me importaba si iba a ganar más dinero o no. Entonces, si tienes muy claro cuáles son tus prioridades, puedes decir que no, porque tienes que decir que no. Y la otra cosa que me ha funcionado mucho es, no necesariamente tienes que saber delegar, tienes que saber crecer a tu gente y tienes que saber contratar a gente adecuada. Entonces, crecer no significa que tú, que eres el líder, tienes que partirte más en 100 pedazos y matarte más y desvelarte más. Yo sigo trabajando hasta el día de hoy, solo en las mañanas, de lunes a viernes, y la empresa sigue creciendo igual. Yo no le dedico más horas, pero tengo gente mucho más profesional, he crecido a mi gente, he contratado gente más fregona, etcétera, etcétera, para todas las áreas que necesito poderlas crecer. Pero no necesitas tú, y eso es como una grave percepción que muchas veces tenemos. ¿Y por qué? Porque crees que nadie va a hacer las cosas mejor que tú. Tienes que delegar, tienes que soltar. La gente, hoy en día, mis chavos y mis chavas hacen los pasteles mucho más altos de como me quedaban. A veces no me caben en la caja. De que, oigan, bájenle. Porque no cierra la caja de lo bien que les queda, porque todos los días hacen pasteles de chocolate. Y yo sea de varios y poquitos, ¿no? Entonces, tienes que confiar. Sí, súper. Sí. Estamos ya en tiempo. ¿Tenemos allá alguna pregunta? Sí, vamos a hacer una en línea también, porque también hay muchísima gente conectada y Qué emoción. quieren saber de ¿Tu ti. familia Entonces, también? ¿O también otras mi personas? familia también allá. No, tengo un familión, espérate, todos los conectados. Esta pregunta es de Marco Galindo Flores Ok. y dice, ¿cómo cumplir con las metas que te has propuesto y no quedarse a la mitad? Órale, mira, les voy a confesar algo. Yo no me pongo muchas metas, o sea, yo no hago planeación estratégica, porque como, se acuerdan que estudié psicología, ¿verdad? Y psicoanálisis. Entonces ahí no te enseñan a hacer planeaciones estratégicas. Entonces nunca he hecho una planeación estratégica, entonces nunca tengo una meta así como de voy a crecer el 11% o el 5 o el 22 o vamos a abrir 5 sucursales o 10 o vamos a crecer para tal lugar. Durante el año, al principio del año, jamás, ni hasta el día de hoy, nunca lo hago. Voy creciendo conforme, se me va antojando abrir un local o encontramos algo muy padre en otra ciudad. Y eso lo he hecho porque yo he visto que mis compañeros empresarios sufren porque siempre están viendo el bottom line, siempre están viendo ese numerito que tienen que cumplir. Y si no lo cumplen, están ahueveados y desesperados y empujan a su equipo. Y hay gente que te dice que es la única manera de crecer. Yo, en mi experiencia, no ha sido así. A mí no me gusta tener un numerito que tengo que cumplir porque a mí me gusta estar feliz. Y si crecemos 6%, pues qué maravilla. Y si crecimos 30%, pues maravilloso. Entonces, no ha sido mi manera de hacerlo. Lo que sí tengo como meta es, por ejemplo, hoy en día que estamos creciendo tanto, una gran meta es no perder la humanidad de nuestra empresa, no perder nuestra cercanía, que la gente, aunque ya somos 1,150 colaboradores, no me sientan lejana, que tengan contacto conmigo, que puedan llegar cuando quieran. Ese tipo de cosas sí es mi meta, pero sería como unas metas más grandes, no como de números. Y entonces, y también, por supuesto, o sea, ciertas cosas que sí decido, esto vamos a hacer o esto vamos a tratar de conseguir, pero creo que para no quedarte, si quieres que te conteste un poquito tu pregunta, es para no quedarte a la mitad de lo que te propones,
del camino, tienes que hacerlo en equipo. Tienes que rodearte de gente y no tienes que querer hacer solo. Porque si lo quieres hacer solo o sola, no se llega nada lejos. Todo es en equipo. Entonces hay que comunicar, hay que sumar a la gente a nuestros sueños. Eso sí, tengo muchísimos sueños y los comparto y los platico para que todas, es en mi casa, en mi familia y en la empresa sepan cuál es mi sueño y digan, pues hay que apoyar a Marisa. O ya sé por qué no llegó, o ya sé por qué no puede venir, porque ya. Pues quiero ser muy respetuoso con tu No, tiempo para y nada, con el disculpe, tiempo. pero así es. Ah, sí, siguen otra. Pues échenle otras 30 preguntas. No, no es cierto. No, quiero ser muy respetuoso con tu tiempo, agradeciéndote profundamente. Nada, Te tenemos un pequeñito reconocimiento Ah, representativo. yo pensé que el libro. Porque tú sabes. También te doy el libro. También, por favor. Porque investigué el significado de un elefante y tú sabes que el elefante pues es abundancia, es toda Ajá. esta parte de felicidad y Ay, quiero qué entregarte esto en padre. agradecimiento y Ay, con mil muchísimo, gracias. con muchísimo Qué agradecimiento, padre. ¿verdad? Para Me que lo encanta. pongas ahí. Y tiene el Por supuesto. significado del elefante. Y no se me va a olvidar nunca el significado. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Encantadísima de estar Muchas. aquí y que vendas miles y miles y miles Muchísimas de gracias, libros. Marisa. Como muchísimas todo lo que haces. gracias, de verdad, muchas gracias. Entonces vamos a tomar la foto oficial allá, el fotógrafo oficial, para que venga para acá. Voy a poner el libro va. aquí. ¿Y el libro? Gracias. Y te puedes llevar este libro. Ay, que gracias, es lo el que más doble, quiero. es ¿Sí? el doble, pero yo te lo pongo. ¡Wow! Sí, sí. ¡Qué emoción, Bueno. qué orgullo! Ahí va otra. Así, para nuestras redes. Sí. Gracias. Súper bien, pues un fuerte Gracias, aplauso hombre, para encantada. Marisa, muchísimas Encantada. gracias, muchas gracias, gracias.